transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Erwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 20 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, el diputado Hamlet Almaguer le había puesto una trapeada al senador Ricardo Monreal ahí en la Cámara de Diputados tras su decisión de haber simplemente hecho un voto particular, pocas palabras, al decir que votaría en contra de esta reforma en el Plan B, lo cual era de esperarse. Pero los de Morena no se iban a quedar así e iban a exponer toda esta situación. Y pasó. El diputado lo vimos como punto por punto echó de cabeza esa inconstitucionalidad de la que habla Ricardo Monreal. No obstante, luego vimos que el fin de semana el señor lanzó un videíto en el que se fue en contra de ellos, diciendo que no se había aprobado todavía el Plan B, en un acto que todo el mundo lo calificó como ardido, porque el día de hoy va a haber una reunión y no va a estar él. Pues el diputado Hamlet Almaguer, por si le quedó alguna duda, se la vuelve a recetar y ahora en cadena nacional. Fíjense ustedes, por si le quedó o le quedaba duda a Ricardo Monreal, se la vuelven a aplicar y le vuelven a dar una dosis por parte del jurista diputado Hamlet Almaguer. A ver con qué nos sale ahora Ricardo Monreal. Esperemos que no sea con otro llanto, porque lo vuelven a trapear y le dan una paliza por parte del diputado. Escuchen ustedes. Como parte del equipo que hizo la reforma electoral en la Cámara de Diputados, al diputado Hamlet García Almaguer, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Hamlet, porque en la parte particular que tiene que ver con la inconstitucionalidad de algunos artículos, y que según Monreal fue lo que lo llevó a votar en contra, pues queremos ver si alguien, como es tu caso como jurista y como diputado federal y como también responsable de la reforma, los identifica o el doctor en Derecho Constitucional, como es Ricardo Monreal, no lo tiene muy claro. Así es que bienvenido, diputado Almaguer. Muchas gracias, Álvaro. Un gusto poder platicar contigo y con toda la gran audiencia que nos sigue a través de Sin embargo, en los periodistas. Pues decirte que nos abocamos al estudio del voto particular de Ricardo Monreal. En su intervención en el Senado, que seguimos la noche anterior a la discusión en la Cámara, arrancó con ellos el 14 y se desarrolló durante la madrugada, pues tuvo oportunidad el senador Monreal de exponer durante 7 o 9 minutos por qué iba a votar en contra de la reforma. Y me llamó mucho la atención que no entró al estudio de fondo, digamos, de los puntos que él consideraba inconstitucionales, y simplemente habló en términos generales. Entonces, pues le pedimos al equipo que obtuvieran el voto particular para revisarlo de cara a la discusión que tuvimos al día siguiente, y contiene elementos muy absurdos, con una visión muy retrógrada del derecho, una visión arcaica, una visión vieja, una visión anacrónica, una visión, no diría yo legalista, sino exegética. Simplemente lee los artículos de manera aislada, sin una interpretación funcional de la Constitución. Y tenemos varios ejemplos. El primero de ellos, en cuanto a la restricción del derecho al voto, dice el senador Monreal en el punto 4 de su voto particular, que está en la página 17 y nuestra audiencia lo puede consultar. Él dice en esta página que reconocer el derecho al voto de las personas que están sujetas a prisión preventiva es inconstitucional.
Y nosotros encontramos una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tengo aquí en la mano, el Juicio de la Ciudadanía 352-2018, en el que señala muy claramente no solo que tienen derecho a votar las personas que están sujetas a prisión preventiva porque no han sido sentenciadas y rige el principio de presunción de la inocencia, sino que además el Estado mexicano tiene la obligación de iniciar con un programa piloto de cara al 2024. Dice la sentencia textualmente: se concluye que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar. El INE implementará una primera etapa de prueba para garantizar el voto activo de los presos no sentenciados antes del año 2024. Eso está en la página 42 de esta sentencia. Y además, en las páginas subsecuentes, te da los parámetros, Álvaro. Tiene que ser en centros femeniles y varoniles, tiene que ser en diversos estados y tiene que abarcar todas las circunscripciones. Esto yo lo interpreto como un programa piloto que por lo menos incluiría 5 entidades de la República en centros varoniles y femeniles de cara a 2024. Así que no solamente no es inconstitucional, sino que existe un mandato expreso del Tribunal Electoral de la Sala Superior para que se implemente este programa piloto por parte del INE. En el apartado siguiente, dice Ricardo Monreal que se violentan los principios de libertad y secrecía del voto de las personas, las denomina de las postradas o que tienen discapacidad permanente. Eso está en la página 20 de su voto particular. Él dice que se violenta este principio si son auxiliadas para poder votar, porque resulta evidente que alguien más conocería el sentido de su voto. Sin embargo, el senador Monreal pues desconoce los tratados internacionales en la materia. Tengo aquí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 29, inciso A, párrafo 3º, que habla de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, señala claramente que los estados partes tienen que garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y para este fin, cuando sea necesario, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar. Él dice que es inconstitucional, pues hay una convención internacional que obliga a los estados partes a que se pueda desarrollar. Después tenemos otro apartado en el que señala la limitación supuesta a los mexicanos en el exterior, porque en la iniciativa se proponía que pudieran votar solamente por vía electrónica. El senador Monreal interpreta esto de manera restrictiva, cuando en realidad se trata de una expansión de derechos. ¿Por qué? Porque el grueso de los 30 millones de mexicanos que viven en el exterior viven en países de primer mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en países de la Unión Europea, y están más que habituados al uso de la tecnología. El senador Monreal los quiere mantener en el voto a través del servicio postal. Él lo interpreta como una restricción. Yo digo que poder utilizar esto para votar es una expansión para nuestros compatriotas en el exterior. Quizá el punto más ridículo es cuando critica que se está limitando las remuneraciones de magistrados y de miembros de los soples sin facultad. Él expresa esto sin tener un asidero constitucional, cuando el tema de la austeridad republicana pues es un impulso que se ha dado desde la Cuarta Transformación. Ahí ya estamos hablando de un tema conceptual, digamos, o de lucha de nuestro movimiento. Interpreta la libertad de autodeterminación de los partidos y la lleva a un extremo en el punto 8 de su voto particular, como si esa libertad la fuéramos a utilizar para coartar el derecho de las mujeres a ser electas e incumplir con paridad. Morena en la Cámara de Diputados tiene 52% de compañeras legisladoras, se cumple con creces con este tema y defiende a ultranza al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a Edmundo Jacobo. Dice también que se viola el principio de certeza y seguridad jurídica por modificar la estructura del INE y que pase de 9 a 7 comisiones permanentes. Esto está en la página 15 de su propio voto particular. Y dice algo que es muy ilustrativo de cómo piensa el senador Monreal. Se deja en manos del propio Consejo General decisiones tan relevantes como la definición del número de oficinas auxiliares, el tamaño de la plantilla de personas trabajadoras y las percepciones de los funcionarios administrativos especializados. O sea que al senador Monreal le duele que el Consejo General del INE tome las decisiones más importantes al interior del Instituto Nacional Electoral. Es como si dijéramos que el Pleno de la Cámara o del Senado no puede ser el máximo órgano de decisión en estas dos cámaras que integran el poder legislativo. En un tema que me parece absurdo, bueno, yo nunca lo había escuchado, crea el senador Monreal el derecho a la geografía electoral. Esto está en la página 11 de su voto particular. En el apartado segundo dice que se viola la geografía electoral. Pues yo nunca había escuchado ese derecho. Dice que tiene que haber personal permanente haciendo cartografía de las secciones y de los distritos.
Yo creo que además de tener una forma vieja de pensar el derecho, tiene una forma vieja de pensar en la realidad. Tenemos hoy tecnología que permitiría a través de software, inteligencia artificial, ingeniería de datos, poder generar estos sistemas de manera automática, o si no lo quiere realizar así, podría recargarse el INE en el INEGI, celebrar un convenio de coordinación y que se puedan realizar estas actualizaciones que desde mi perspectiva no se requieren día con día, sino cada corte que vamos a tener proceso electoral. Finalmente dice que se viola el principio de equidad en la contienda porque se van a reducir el tiempo de las campañas, eso está en la página 10 de su voto particular, como si las campañas fueran a durar 90 días para Morena y 60 días para los demás partidos políticos, duran lo mismo para todos los institutos. Yo no veo un punto aquí en el que se genera alguna distorsión en el sistema, Álvaro. Y estos son solamente algunos ejemplos de inconsistencias que encuentro en su voto particular. Se queja también porque hay una adición para que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, esté conociendo de un asunto, el Tribunal Electoral no pueda conocer del mismo. En teoría constitucional lo que se está previniendo es que existan sentencias contradictorias. Porque el problema con esto es que se corre el riesgo de que la Sala Superior diga una cosa y la Suprema Corte otra, y existen muchas materias del derecho, el que tiene conocimiento previo pues tiene derecho a poder emitir la sentencia de fondo y todos los demás tribunales tienen que esperar, sobre todo tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro. Ahora, se supone que, bueno, no se supone, como legislador, pero como doctor en Derecho Constitucional, el senador Ricardo Monreal pues debe tener un pleno conocimiento de lo que la Constitución establece, de lo que las leyes establecen, pero también lo que establecen las sentencias del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, no solo de la Sala Central, sino de sus salas regionales. Si quisiera yo preguntar específicamente, aunque el senador Monreal ya dijo que no irá a la Corte, si, digamos, la oposición hiciera suyos estos criterios de inconstitucionalidad, la Corte evidentemente le daría palo a la oposición solamente con estos criterios del senador Monreal, diputado. Yo confío en que nos daría la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Álvaro. También es mi deber, porque estudié la integridad de su voto particular, decir que existe un solo punto en el que podría tener razón y es un error en las fechas. Dice la reforma que los tribunales tendrían como fecha límite para resolver los conflictos relacionados con las curules y escaños hasta el 3 de agosto. Las cámaras usualmente se instalan el 1 de septiembre y ahora se van a instalar el 1 de agosto. Es decir, hay un error en el mes. Tendría que decir 3 de julio, por ejemplo, esto para dejar un mes de colchón para la integración del Parlamento. Pero fuera de eso, no encuentro ningún punto meritorio en lo que está planteado el senador Monreal. Esto es una corrección que se pudo generar a través del diálogo. No era necesario este voto particular que no tiene ningún fundamento. Es decir, más que un asunto jurídico, el de Monreal es un asunto político, aunque revestido precisamente de jurídico. En todo caso, ¿qué concluye, diputado, de este voto particular de Ricardo Monreal? De verdad, yo creo que se lo hicieron en el Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Por la manera en la que defiende los salarios de los magistrados y consejeros, por cómo expresa que se violan diversos principios por la reducción de estructuras del Instituto Nacional Electoral, por cómo plantea un supuesto derecho a la cartografía electoral, diciendo que necesitas una plantilla permanente de personas que estén diseñando los límites de los distritos y las secciones. Esto me parece que es una colección de argumentos de la burocracia dorada del INE, que está a punto de perder, pues no diría su empleo, sino su feudo, porque en realidad eso es lo que tienen, privilegios con salarios exorbitantes, con aguinaldos superiores a los de cualquier ente público, y ni se diga de la iniciativa privada, y en realidad se puso a recolectar las inquietudes del Instituto Nacional Electoral, Álvaro. Me parece que es algo, pues, terrible para alguien que se precia ser constitucionalista, para un maestro de Derecho. Mis sinceras condolencias a sus alumnos de Derecho Constitucional. Les está enseñando un método muy, muy antiguo, un método retrógrada de interpretación del derecho, y olvida que no solamente ha cambiado el derecho, sino nuestra Constitución y la sociedad. Hoy, conforme al artículo 1, todas las autoridades tenemos la obligación de maximizar y potenciar los derechos humanos, y él siempre busca una interpretación que choque con la Constitución, por ridícula que sea, y sin tener en cuenta pues todos los elementos como los tratados
propias sentencias de los tribunales constitucionales. Álvaro, recientemente vi que publicó alguna preocupación sobre que no nos fuera a ocurrir lo que pasa en Perú. Yo le diría, este tema, por ejemplo... Ha sido más claro. Y gracias al diputado Hamlet, que lo vuelva a dejar simplemente en el piso. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Erwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.